Biografías. Relatos de los grandes hombres de Dios. Ellos trastornaron al mundo. Quienes por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones. Escaparon del filo de la espada. Siendo débiles, fueron hechos fuertes. Fueron apedreados, tentados, destituidos, afligidos, maltratados. No te pierdas esta serie de mensajes. Héroes de la fe. Biografías, vida, historia, hazañas de los grandes hombres de Dios. Gloria a Dios. Me da mucho gusto nuevamente que estemos conectados en el mismo sentir y en el mismo espíritu para escudriñar juntos las Sagradas Escrituras. Venimos trayendo una secuencia de mensajes que hemos titulado Biografías. Ya estudiamos la biografía, la vida de Daniel, un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre que siempre tuvo la confianza que Dios estaba con él, aún en medio de las adversidades. También estudiamos la vida de Pablo, un Pablo que antes de su conversión fue enemigo de Dios, un Pablo que fue perseguidor de Jesús y de los cristianos, pero cuando vino a los pies de Jesús, no tan solo aceptó su llamamiento, sino que le cambió la vida, le cambió el nombre, y ahora Jesús lo utiliza como un instrumento poderoso para extender el evangelio a todos los gentiles. Maravilloso es el nombre de nuestro Señor. Cuando Jesús llega a la vida de una persona, le transforma total y completamente. Hoy vamos a estudiar la biografía de Caleb. Vayamos rápido a nuestras Sagradas Escrituras. Si la tiene usted a la mano, Deuteronomio capítulo 1, versículos 34, 35 y 36. Y si no la tiene a la mano, aquí podrá leerlo en la transmisión. Sin embargo, quiero pedirles que cuando usted tome tiempo para conectarse con nosotros, también tome en cuenta que es necesario que tenga su Biblia a la mano. Sería magnífico, porque de esa manera estará usted interactuando total y completamente con la palabra del Señor. Dice las Escrituras, versículos 34 al 36 de Deuteronomio capítulo 1. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo: no verá hombre alguno de estos, de esta mala generación, la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. ¿Se imagina que de las pocas veces que se hable de usted, se diga que es una persona fiel a Dios? Caleb es un nombre que va usted a encontrar en la Biblia, y va a tener detalles sobre él, pero las pocas veces que se menciona su nombre, se habla muy bien de él, y en una de ellas es esta porción bíblica. Pues eso es lo que la Biblia está diciendo de este maravilloso hombre llamado Caleb, que hoy vamos a estudiar su biografía. Caleb, ¿qué significa su nombre? Viene de una raíz etimológica hebrea que se pronuncia Keleb y significa perro. Quizá algunas personas consideren que el nombre de Caleb es ofensivo. Sin embargo, se aplica en su traducción
como a una persona de temperamento, es decir, se asocia a la fidelidad de este animal, que es un perro, que todos conocemos que un perro se le asocia con ser fieles a sus amos. Por eso es que cuando se le otorgaba el nombre a una persona de Caleb, se utilizaba como un nombre propio porque abarcaba el significado de alguien que era fiel, pero también audaz, impetuoso, valiente, perseverante, vigoroso de cualquier actividad que se le diera. Así que yo no veo el nombre de Caleb como ofensivo, sino más bien lo veo como un nombre que describe a alguien que tenía la capacidad, la audacia, la valentía y perseverancia de hacer las cosas con toda fidelidad. En el mundo de hoy se necesitan personas así, con el temperamento de Caleb. Y quiero decir aún más, se necesitan cristianos como Caleb, que tengan por lo menos una de estas características que describe nuestro personaje de hoy. En la Biblia es cierto que se habla muy poco de él, pero en las pocas veces que se menciona, no se hace otra cosa más que colocarlo por encima de muchos. Caleb, recuerde usted que es uno de los personajes de la Biblia que cualquiera que lo lea y lo conozca, lo llega a seducir y lo llega a impactar tan solo por la trayectoria en su vida y la manera en la que supo conducirse. Así que cada vez que usted oiga hablar de un hombre valiente, piense en Caleb. Cuando usted escuche hablar de un hombre de convicciones, piense en Caleb. Cuando usted escuche hablar de un hombre leal, piense en Caleb. Cuando usted escuche la descripción de un hombre que es decidido, sepa que así fue Caleb. Cuando oiga hablar de un hombre solidario, piense en Caleb. Cuando escuche hablar de un hombre fuerte, piense en Caleb. Y cuando escuche usted hablar de un hombre consagrado y fiel, piense en Caleb. Hoy vamos a conocer mejor a este personaje. Tal vez usted ha escuchado algún fragmento de su historia o la ha leído en la Biblia, pero hoy vamos a descubrir que ninguno de nosotros está lejos de poder alcanzar lo que fue Caleb. Solamente tenemos que pensar y actuar como él para lograrlo. Ningún cristiano puede pasar su vida sin conocer lo que hizo este estupendo hombre llamado Caleb. El que lea la vida de Caleb puede ser motivado para seguir su ejemplo. ¿Quiere usted acompañarme a escuchar este mensaje? Iniciemos en Números capítulo 1, versículo del 1 al 7 y versículos 26 y 27. Jehová ordena a Moisés que tome un censo de todos los hijos de Israel que habían sido liberados de Egipto. Dice la escritura que Dios le ordenó a Moisés que fuera casa por casa, familia por familia, y se censara padres e hijos, y de todos los jóvenes mayores de 20 años para arriba se iban a escoger como hombres de guerra. ¿Y qué cree? Entre ellos estaba Caleb, un joven nacido en Egipto, pero esclavo de nacimiento. En primer lugar, hablemos de Caleb, el esclavo. La Biblia dice que Caleb salió con el pueblo de Israel cuando cruzaron el Mar Rojo y fueron liberados de la opresión de Faraón. Pero dice la palabra que él ya era mayor de 20 años cuando Moisés realiza este censo registrado en Números capítulo 1. La instrucción de Dios era que censara a hombres y mujeres, padres, pero que apartara a los jóvenes mayores de 20 años, de los cuales allí estaba Caleb. Este joven llamado Caleb había nacido y había vivido su niñez y su adolescencia y parte de su juventud como un esclavo en Egipto. ¿Y qué se entiende por un esclavo? Un esclavo es una persona acostumbrada a que le manden. Un esclavo no decide, un esclavo no tiene opciones y no tiene opinión. Caleb vivió su niñez, infancia, adolescencia y parte de su juventud en el sometimiento de los egipcios,
trabajó entre los extranjeros durante todo el día, desde que salía el sol hasta que se oscurecía. Él nació para ser esclavo. Y los esclavos judíos fueron los constructores de todos los edificios públicos y reales del gobierno de Faraón. Vivió toda su vida aterrorizado, nunca tuvo nada en la vida, jamás fue dueño de nada. Qué difícil es cambiarle la mentalidad a una persona que nació esclavo. Una persona que toda su vida ha sido quizá alguien que no tiene voz ni voto. Una persona que toda su vida vivió esclavo. Muy difícil le puede uno cambiar su mentalidad. Y hay personas así. Personas que tienen una idiosincrasia que se vuelve colectiva y hasta cultural, porque la idiosincrasia, amados que me escuchan, es una característica del comportamiento que tiene que ver con la manera de pensar, con la manera de sentir, con la manera de actuar, y tiene que ver también inclusive con tu propio carácter. Y algo que nos hace distintos como individuos en un grupo de colectivo es nuestra idiosincrasia. Hay personas que su mentalidad les estorba para poder cambiar su manera o modo de vivir. Hay personas que nacieron como Caleb, esclavos de sus pensamientos, esclavos de sus actitudes, y hablan como esclavos y actúan como esclavos. Cuando alguien está esclavizado de una mentalidad, dice frases como esta: es que así soy yo y nadie me va a cambiar. Pero déjame decirte algo, que cuando Dios decide ponerle el ojo a alguien y llamarlo, te cambia totalmente. Porque cuando Dios ordena a Moisés que él liberaría al pueblo de Israel de la opresión de Faraón, Dios siempre utiliza a alguien para liberar a todo esclavo. La Biblia enseña en Efesios capítulo 4, versículos del 22 al 24, en cuanto a la pasada manera de vivir: despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y algo muy importante que nos enseña la Biblia: y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Amado, quizá en tu vida pasada viviste, pensaste y actuaste como un hombre decadente, esclavo. Quizá en tu vida pasada no tenías criterio, pero hoy en Cristo Jesús nueva criatura eres, y es necesario renovar tu mentalidad y empezar a cambiar por un hombre de fe como lo fue Caleb. Por favor, ayúdeme en este mensaje y escriba: es tiempo de cambiar mi mentalidad. En otras palabras, lo que la palabra del Señor, lo que la Biblia nos está enseñando hoy a través de este mensaje es que usted no puede pretender seguir a Jesús y llevar una vida cristiana pensando como pensaba antes. El apóstol Pablo lo dijo de una manera más tajante. El apóstol Pablo dijo a los Corintios en su primera carta, en el capítulo 13, versículos del 11 al 13, él les dijo: por favor, ya maduren. Puede haber cristianos inmaduros, claro, esclavos de su mentalidad, esclavos de su vieja forma de actuar, cristianos que a pesar de que aman a Dios no están dispuestos a transformar su manera de actuar, su manera de pensar. Y el apóstol Pablo les dijo a los corintios: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Caleb vivió una etapa de esclavo y él pensaba como esclavo, actuaba como esclavo, juzgaba como esclavo. Pero cuando él fue liberado, él dejó de pensar como esclavo, dejó de actuar como esclavo, y él se convirtió, dice las Sagradas Escrituras en Números capítulo 13 del 1 al 6, en un príncipe. En segundo lugar, Caleb el príncipe. La Biblia dice que ahora Dios ordena a Moisés que enviara 12 espías para inspeccionar la tierra prometida. Pero el versículo 13 nos dice: envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel, y escoge de cada tribu de sus padres que enviares un varón, cada uno príncipe entre ellos. Y el versículo 6 dice que de la tribu de Judá apareció Caleb, el hijo de Jefoné.
¿Cómo es posible que este Caleb, que había nacido esclavo, ahora se le reconozca como un príncipe? Aquí encontramos a Caleb, pero ya no es esclavo. Ese Caleb que entendió que necesitaba cambiar su manera o su vieja forma de pensar y su vieja forma de actuar. Amado hermano, usted no puede seguir pensando como pensaba antes de conocer a Jesús. Usted no puede ser un creyente esclavizado de pecado, esclavizado de su falta de convicción o esclavizado de sus maneras de pensar. La idiosincrasia no viene aquí actuando para los creyentes, pues Pablo dijo, es necesario que renovemos nuestra vieja manera de pensar. Aquí encontramos ahora un Caleb, pero él ya no es esclavo, sino que ahora él es un príncipe seleccionado entre 74.600 hombres. Le parece imposible, ¿verdad? Sin embargo, quiero decirte que cuando Dios pone sobre ti sus ojos y establece propósitos para la vida de alguien, no importa más cuántos existan a tu alrededor, Dios tiene un plan exclusivo para ti. Y el proceso de Caleb para haber llegado hasta este punto fue porque él era un hombre que decidió someterse a Dios, pero también él aprendió a someterse a cualquier autoridad que tuviera, fuera Faraón o fuera Moisés. Y sabe algo, muchos no llegan a lograr nada en la vida porque les cuesta mucho trabajo estar bajo autoridad. Y una persona que no sabe estar bajo autoridad es alguien que vive esclavo de su manera viciada de pensar. Hay quienes no les gusta que los manden. Hay inclusive a quienes no les gusta que le digan lo que hicieron mal. Hay personas que jamás llegarán a ser príncipes como Caleb, porque para ser príncipes, para ser grandes, para llegar a algo más arriba, la Biblia enseña que primero tenemos que ser pequeños. En San Mateo capítulo 20, versículo 27, la Biblia dice, y el que quiera entre vosotros ser el primero, primero tendrá que ser vuestro siervo. Y en San Mateo 18:4 la Biblia dice, así pues, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y en San Marcos capítulo 9, versículos 33 al 35, la Biblia dice que llegando a Capernaum sus discípulos entraron a la casa y entre ellos discutían por el camino. Y en el capítulo 22 de Lucas, versículo 26, dice la escritura, que cuando estaban allí Jesús los cuestionó y le dijo cuál es el problema, pero ellos estaban discutiendo sobre quién de ellos era el mayor. Entonces Jesús le dijo, pero no es así como vosotros piensan, antes bien el mayor de entre vosotros hágase primero como el menor, y el que quiere y el que dirige, se haga como el que sirve. Y el apóstol Pablo, más adelante en primera a los Corintios, capítulo 9, versículos del 19 al 23, dice, porque aunque soy libre de todos me he hecho esclavo para ganar al mayor número posible. Esto es algo que tal vez la mayoría no entiende. Porque quizá el que viene de abajo y ahora llegó alto diga, a mí me ha costado llegar acá. Algunas personas se transforman y cambian cuando llegan a obtener algo en la vida o llegan a obtener un título. Pero yo he aprendido algo de mi padre. Las personas que más sabias son, más humildes actúan. Y los que más tienen son los que más humildes son. Y Jesús así lo enseñó. Y el apóstol Pablo lo ratificó en segunda a los Corintios 4:5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y nosotros como siervos vuestros por amor a Jesús. Amados, aquí el que se lleva la gloria es Jesús. Y aunque Caleb salió como un esclavo, él cambió su manera de pensar, pero él estuvo dispuesto siempre a estar sometido a la autoridad, no tan solo de Moisés, que era el hombre de Dios, sino también a la autoridad de Dios, que era quien daba las instrucciones. Por eso es que algunos consideran que el nombre de Caleb lo describe como una persona fiel, como un perro, porque Caleb nunca dudó y nunca traicionó jamás a Moisés. En tercer lugar, Caleb el espía. En Números capítulo 13 versículo 30 la Biblia dice, entonces Caleb
Después que regresan los 12 espías y empiezan a dar su informe, de esos 12 espías, 10 espías empezaron a hablar mal, empezaron a dar un informe negativo y dijo: allí no podemos entrar, está bonita la tierra, es cierto que hay unos racimos de uvas grandes, es cierto que fluye la leche y la miel, pero también están los gigantes descendientes de Anac. Y dice la escritura que todos ellos empezaron a enfurecerse contra Moisés y pretendieron subir y quisieron apedrearlos. Y en Números 13:30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Eran 12 espías, pero solo 2 eran los que miraban por los intereses del pueblo y por los intereses de Dios. Caleb era un fiel explorador de Dios y se convirtió en el brazo derecho y amigo inseparable de Josué, quien luego sería el sucesor de Moisés. Cuando ellos regresaron de explorar la tierra prometida, Caleb dio una información diferente a los otros 10 espías que habían sido cobardes, quienes nunca llegaron a poseer la tierra prometida. Amados, siempre debemos tener el espíritu correcto. Y Caleb tuvo un espíritu correcto. Fue un hombre de fe y supo mirar las dificultades como oportunidades, no como obstáculos. Él mantuvo su fe inquebrantable en Dios por más de 45 años. Nunca se quejó con Dios, ni se quejó de Dios. Escriba por favor ahí en sus comentarios: no es bueno quejarnos con Dios, ni tampoco quejarnos de Dios. No es bueno quejarnos con Dios, ni quejarnos de Dios. Caleb fue un hombre que siempre confió en el amor, en el poder y en la protección de Dios. Fue el hombre que supo mantenerse firme en sus convicciones, y aunque el resto y la mayoría de las personas, incluyendo a estos 10 espías, no pensaron como él, esa fue la gran diferencia de su vida. En Números capítulo 14, versículos del 20 al 24, la Biblia nos dice: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Todos ellos no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, dijo Dios, ninguno de los que me han irritado verán la tierra prometida, pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró y su descendencia la tendrá en posesión. Yo quisiera preguntar: ¿cuántos Caleb estarán escuchando en este momento este mensaje? Si tú quieres tomar el ejemplo de Caleb, escríbelo ahí. Me gustaría ser como Caleb, porque Caleb tenía otro espíritu. Caleb fue un hombre de Dios. Así como terminan las competencias, los Juegos Olímpicos, las temporadas de fútbol, que al final se descubre y se mira las grandes hazañas y las grandes glorias que se pueden llevar los equipos. Así terminó Caleb. Comenzó como esclavo, continuó como espía, pero aquí dice la palabra que llegó el momento en el que también él recibió su premiación. Y la premiación que Dios le dio a Caleb fue: él poseerá esta tierra para él y para toda su descendencia. Mi amado que me estás escuchando, cuando uno tiene un espíritu de fe, cuando uno es un hombre como Caleb o una mujer como Caleb que se esfuerza y le es fiel a Dios, quiero decirte algo: conquistas para ti, pero también conquistas para tu descendencia. Ninguna vida puede seguir siendo la misma cuando leemos, estudiamos la biografía y la vida apasionada de un hombre
como Caleb, como un siervo de Dios. Cuando hacemos eso, tiene que haber algo que te toque. Cuando usted escucha o lee su Biblia sobre estos personajes, sobre estos héroes de la fe, usted tiene que sentirse impactado. Usted tiene que sentir el deseo de imitar su fe, porque si no fuera así, algo grave está pasando en nosotros. Por eso es que Caleb fue conocido como el fiel, el audaz, el valiente, el capaz, el vigoroso. Fue un hombre que vivió, probó y saboreó todos los sabores que la vida tiene. Oh, cómo hay gente quejosa. Hay tres tipos de personas que caminan por las calles: las personas sentidas, las personas resentidas y las personas consentidas. Oh, este Caleb lo conoció todo. Él conoció lo amargo, él conoció lo agrio, él conoció lo dulce. Primero fue esclavo, primero fue mandado, fue una persona que no teníamos ni voto, pero Dios lo distinguió y fue seleccionado como príncipe, fue seleccionado para ser espía. Y ahora vemos que él empezó a probar las glorias que Dios puede dar, pero lo descubrió a través de una clave: que servir a Dios fue mejor que servir a Faraón. Hemos poco a poco seguido el proceso de la vida de Caleb, del esclavo al príncipe, seleccionado entre 74,600 hombres de la tribu de Judá, y lo encontramos ahora como el espía. Pero no tan solo se distinguió de esos 12 espías escogidos, porque esos 12 espías, solo 2 de ellos, su amigo Josué y Caleb, trajeron un reporte distinto, porque ellos, amados, tenían un espíritu diferente. Y eso les contó para que Dios les premiara de entrar y de poseer la tierra prometida. En el pasaje inicial de este mensaje, que se registra en Deuteronomio 1, versículos 34 al 35, lo vuelvo a leer para que note usted algo importante. Y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, dice, y se enojó y juró diciendo: todos estos que me han tentado, esta mala generación, ellos no entrarán a la buena tierra que yo juré que había de darle a sus padres, excepto, esto es la parte que quiero que usted note y subraye, excepto Caleb, hijo de Jefoné, él sí la verá, y a él le daré la tierra que ha pisado sus pies, y a él y a sus hijos. ¿Por qué? La Biblia dice: porque ha seguido fielmente a Jehová. Aquí encontramos algo maravilloso acerca de Caleb. Dios le llama mi siervo, me ha seguido, me ha servido fielmente. Se refiere a Caleb como un hombre en el cual hubo otro espíritu, otro ánimo, otra actitud, otra voluntad, y eso fue lo que hizo que Caleb siguiera en pos de Dios hasta el final. Veamos el final entonces fascinante de la vida de Caleb. Número 4, Caleb el siervo. En el capítulo 14 de Números, versículo 24, la Biblia dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, dice Jehová, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. A estas alturas, Caleb estaba llegando a la edad de 85 años. Había nacido esclavo, recuerde. Había servido como esclavo alrededor casi de 40 años en Egipto. Ahora él tiene 45 años sirviendo a Dios y aparentemente sigue no teniendo nada en la vida. Para cualquiera que sirve por interés, esto le podría ser una causa de gran decepción. Sin embargo, dice la Escritura que Caleb nunca dejó de servir a Dios, porque él sabía y conocía la justicia de Dios. Algo que podemos nosotros ver en este pasaje es que Caleb sirvió a Dios, aunque la mayoría de sus compañeros hicieron todo lo contrario. Déjame decirte algo: sirva a Dios, ame a Dios, sea fiel a Dios sin intereses, que Dios es justo, que Dios cumple sus promesas.
Por eso el Salmo 37, versículo 25 dice: joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado, ni su descendencia, ni su simiente que mendigue pan. Aleluya. Tarde o temprano Dios te hará justicia, pero muchas veces Dios premia con los logros no a ti, sino a tu descendencia. Quizás tú nunca lograste nada, pero Dios te premió con un hijo profesionista o con una familia hermosa, pero siempre fuiste siervo fiel de Dios. Amado que me escuchas, sé fiel a Dios. Amado que me escuchas, no dudes de Dios, porque todo el que sirve a Dios, tarde o temprano, recibe las bendiciones y las premiaciones que Dios puede otorgar solo a los que le son fieles. Quiero decirte algo muy importante. Deseo que esta palabra la recibas de parte de Dios, que la puedas atesorar, y si deseas recibirla, solo aquellos que escriban y comenten en este momento esta palabra para mí. Dios me está moviendo a lanzar esta palabra como un acto profético sobre tu vida, algo que pueda venir sobre ti, porque Dios me mueve a decírtelo ahora mismo. Escriba esta palabra y diga: yo deseo recibir esa palabra. Esta palabra es para mí. En el nombre del Señor, Dios te dice hoy, tú que me estás escuchando: yo he visto cuándo me has servido y qué tan fiel has sido conmigo. O te dice el Señor: yo te haré justicia y podrás recibir tu descendencia, podrás tomar la posesión de las bendiciones que yo ya aparté para ti, dice el Señor, para los tuyos, para tus hijos, para los hijos de tus hijos. Diga amén, por favor, a esta palabra. En el nombre de Jesús, recíbela. A todos aquellos que han sido fieles a Dios y que han sido hombres y mujeres que han servido a Dios de manera incondicional. Tal vez hasta este momento nada te ha hecho justicia. Tal vez has servido a Dios ministerialmente y quizá pienses que no tienes nada, pero el Señor dice: te daré a poseer para ti y toda tu descendencia las bendiciones que ya aparté para los tuyos. Aleluya. Y en quinto lugar, Caleb el fiel. En Deuteronomios capítulo 1, versículos del 34 al 36, la Biblia dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras. ¿Recuerda usted? Pero añade: solo Caleb entrará a la tierra porque me ha seguido fielmente. Amados, fidelidad a Dios es lo más importante que tú debes tener. Y fue precisamente la fidelidad a Dios lo que le sirvió a Caleb para destacarse de entre una multitud de aproximadamente 3 millones de personas. Fue un fiel a Dios, pero también fue un hombre fiel a su compañero Josué. Fueron los únicos 2 adultos de esos 3 millones que se rebelaron en el desierto que pudieron entrar a la tierra prometida. Anduvieron por 40 años en el desierto y hasta que murió el último de ellos, ellos pudieron entrar a la tierra prometida. Pero él tuvo la capacidad no tan solo de obtener la tierra prometida para él, sino también tuvo la fe para meter a su familia a la tierra prometida. Y el logro que pudo obtener Caleb no fue solo para él, sino para los suyos, porque él se mantuvo fiel y sirvió a Dios durante todo este tiempo. Quiero decirte algo: si eres fiel a Dios, Dios te va a destacar por encima de muchos. Cuando eres fiel a Dios, Dios te pondrá siempre en lugares especiales, porque Dios honra a los que le honran. Si le eres fiel a Dios, Dios te va a ayudar a destacar en tu escuela. Si le eres fiel a Dios, Dios te va a ayudar a destacar en tu universidad. Si le eres fiel a Dios, Dios te va a ayudar a destacar en tu trabajo, te va a ayudar a destacar en todo lo que emprendas, en tus negocios, etcétera, etcétera. Pero la historia de Caleb no termina aquí, amados. Ya hablamos de Caleb el esclavo, ya hablamos de Caleb el príncipe, ya hablamos de Caleb el espía, acabamos de hablar de Caleb el siervo,
Pero por último encontramos a Caleb en Josué capítulo 14, del 5 al 14, como Caleb el guerrero. Después que Moisés había fallecido y Josué había tomado el lugar de Moisés, y después que Josué conquistó la tierra prometida, Caleb y Josué se encuentran dialogando. Y Caleb le recuerda a Josué aquel tiempo cuando ellos fueron enviados por Moisés de Cades Barnea a reconocer la tierra prometida. Y Caleb le dice a Josué, su amigo, y le dice: mi amigo, mi hermano, aún recuerdo cuando hicimos esa exploración, era yo de 40 años. Ya han pasado más de 40 años. Ahora él es un hombre grande. Y él dice: sin embargo, mis hermanos y yo subimos y sin desfallecer fuimos fieles durante todo este tiempo. Solo te pido, oh amigo Josué, que aunque he envejecido y aunque tengo ya más de 80 años, yo te pido porque quiero conquistar la tierra que a mí me corresponde. Tenía 80 años, pero su fe no se le había acabado. Su fe estaba intacta porque él tenía la misma fe de cuando era un hombre de 40 años. Sus fuerzas tal vez ya no eran las mismas que de aquellos jóvenes espías de Cades Barnea, pero aún así él fue un hombre de fe. Caleb nunca se quejó con nadie porque Dios no lo escogió a él para ser el líder. Caleb nunca traicionó a Josué cuando fue el sucesor de Moisés. Caleb no se quejó ni le reprochó a Dios nada, sino que siguió sirviendo a Dios fielmente. Y llegó el tiempo en el que él iba a recibir la promesa y la recompensa. Pero el versículo 12 dice que cuando hablaba con Josué no le pidió nada regalado a Josué, sino que le dijo: permíteme a mí poseer Hebrón, permíteme a mí poseer este monte, pero no quiero que me lo regales, yo lo quiero conquistar. Y aquí nace otra característica de Caleb, Caleb el guerrero. Aquel Caleb que consideraba que todavía podía seguir peleando por Dios y para Dios, y que él podía conquistar la tierra para su descendencia. Y él no se dio por vencido y le dice a Josué: permíteme entonces, dame que yo conquiste este monte del cual Jehová en aquel día me prometió que yo podía conquistar. Y dice él: quizá Jehová esté conmigo y me ayude a hacerlo como lo ha hecho durante todo este tiempo. Por tanto, dice la escritura que Hebrón vino a ser la heredad de Caleb, hijo de Jefonés ceneseo, hasta hoy, por cuanto había cumplido a Jehová, el Dios de Israel, porque él había seguido fielmente. Pero quiero que te des cuenta de algo. ¿Recuerdas a esos 10 espías? Esos 10 espías informaron que habían gigantes de los descendientes de Anac. Pero la Biblia dice en Josué capítulo 15 versículo 14: y Caleb echó de allí a los 3 hijos de Anac, a los 3 gigantes llamados Esaía, Ahimán y Taimai, hijos de Anac. Porque quiero decirte, Dios los respaldó y le dio la fuerza para arrojar y derribar a los gigantes hijos de Anac que ellos hace 40 años habían mirado. Yo te quiero decir algo: ¿qué gigante se puede enfrentar a ti hoy si Dios está contigo? ¿Qué gigante o qué obstáculo puede ser mayor que tu Dios? ¿Qué gigante se te puede poner enfrente hoy que Dios no pueda ayudarte a vencer? Tomemos el ejemplo de Caleb y sin miedo alguno aprendamos, amados, a guerrear como Caleb y conquistemos en el nombre de Jesús todo aquello que se nos oponga,
Porque hoy hemos aprendido de este hombre Caleb en su biografía que aunque hayamos nacido esclavos, Dios nos puede hacer príncipe, y que aunque seamos príncipe también podemos ser fieles y servir a Dios, y que cuando se sirve a Dios, Dios nos usa para explorar nuevas tierras, y cuando exploramos nuevas tierras y le somos fieles a Dios, Dios nos concede ser premiados y adquirir lo prometido, porque Dios es fiel. Pero en quinto lugar, aprendimos que Dios nos ha enseñado a guerrear, porque tenemos un Dios que nos ha dado la victoria, y la Biblia dice que en Cristo somos más que vencedores. Las lecciones de vida de Caleb nos están diciendo: nunca dejemos de luchar, aún hasta el final de nuestra vida. Usted deje de declarar estoy viejo, usted deje de declarar no puedo, porque Caleb tenía 80 y tantos años cuando él dijo a Josué: déjame conquistarlo, tal vez Dios me pueda otra vez, como lo ha hecho durante todos estos años, respaldarme y pueda yo derribar a esos 3 gigantes. Y algo que me encanta y que es poderoso, dice que Caleb miró la gloria de Dios sobre él. Escríbalo hoy como un acto profético para su vida, como un acto de fe y de testimonio. Yo voy a ver la gloria de Dios sobre mi vida, sobre mi familia, sobre mis hijos, sobre mis negocios, sobre mi salud, porque si eres un hombre y una mujer guerrera, Dios te dará la victoria. Quiero orar por ti, pero antes deja que el Espíritu Santo ministre tu vida a través de este hermoso canto, y después vamos a guerrear en el nombre de Jesús. Aleluya. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Voy a ver la victoria, voy a ver la victoria. La batalla es tuya, Señor. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, oh, Padre, en el nombre de Jesús, hoy, Señor, te pedimos que tú nos des el espíritu de Caleb, que nos aumentes la fe, Señor, y si es necesario, Señor, nos ayudes a vencer
con toda mentalidad contraria, Señor, a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Reprendemos todo espíritu que se esté oponiendo a tu mover, oh Señor, todo espíritu de incredulidad, todo espíritu de negatividad. Cancelamos que toda palabra que ha salido de nuestra boca, que sea palabra que te ofende o que sea palabra, Señor, que va en contra de tu naturaleza, te pedimos perdón y te pedimos ahora mismo, Señor, que toques cada alma, cada vida que está orando, Señor, desde casa a través de esta transmisión, y le aumentes la fe, porque tú nos has dicho que no podemos vivir con una mentalidad de esclavo. Tu palabra nos enseña que debemos renovar nuestra manera de pensar y dejar el viejo hombre viciado. Y así, Padre, creyendo en esa palabra, tomamos autoridad y nos ponemos en pie como hijos tuyos, como príncipes, como siervos tuyos, como guerreros, y nos levantamos en un clamor de guerra. Hoy, Señor, arrebatamos en el nombre de Jesús todo aquello que tú nos has prometido, Señor. Arrebatamos en el nombre de Jesús la vida de nuestra familia. Si tú tienes algún hijo, algún hermano, algún familiar que no ha conocido a Jesús todavía, es tiempo de mencionar su nombre, y decláralo en el nombre de Jesús. Menciona su nombre. Yo hoy guerreo por la salvación y el alma de mi hijo, de mi hija, de mi esposo, de mi esposa, en el nombre de Jesús. Arrebatamos su alma del reino de las tinieblas a la luz admirable en Cristo Jesús. Hoy guerreo por los míos, hoy guerreo por mi familia, hoy guerreo en el nombre de Jesús y declaro victoria. No hay gigante que se me levante. Todo gigante que se haya querido poner frente a mí para robarme lo que Dios me ha dado, hoy lo reprendo y lo derribo en el nombre de Cristo Jesús. Todo gigante de enfermedad se va ahora en el nombre de Jesús y declaro sanidad. Hoy guerreo por mi salud, hoy guerreo por mis hijos, hoy guerreo por mi finanza, hoy guerreo y me levanto con el espíritu de Caleb para poseer la tierra que Dios me ha dado. Y hoy declaro que el Señor derrama sus bendiciones sobre tu vida, sobre la vida de tu familia y sobre todos aquellos que han hecho esta oración de fe. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Lo transformas para bien, lo transformas para bien. Todo lo que viene del enemigo, lo transformas para bien, lo transformas para bien. Oh, oh, Si Dios ha hablado a tu vida a través de este mensaje o has recibido un milagro de salvación y sanidad divina, nos gustaría escuchar tu testimonio. Escríbenos vía inbox o escríbenos por WhatsApp al 936-593-1862.